ver. Ahora sí. ¿Qué cara? Ah, mira. Hola, profe. Mira vos, juega mientras te espera. Hola, buenas tardes, Amor. Bien, todo bien. Esperamos unos minutos que ingresen algunos, así no tengo que estar cortando después y continuamos. Bueno, dale, Juan José, gracias. Mm. Mm. Por lo menos estoy grabando. Chicos, Sí. bueno, antes de Juan. empezar, antes de empezar, ¿cómo estamos el jueves?
¿Cómo estamos el jueves? ¿En qué horario podemos hacer la clase del viernes, pero virtual, el jueves? Nosotros viajamos con Axel, tenemos clase presencial el jueves. El jueves viajan a Viedma. Sí, sí. El resto, ¿a qué hora tienen ustedes clase presencial el jueves? Yo el jueves, Con Axel tenemos de 18 a 20 y bueno, tenemos inglés virtual, pero bueno, no hay problema con Marta. Eso lo arreglamos, no hay problema. Si tenemos que faltar, venimos re bien con la presencial, así que venimos bien. ¿En qué horario tienen inglés? Inglés tenemos de 15 a 17. Pero Marta nos graba también la clase, así que si no podemos por cualquier eventualidad conectarnos, nos deja, sube la clase igual. Así que en eso no habría problema con José, lo hablamos con Marta y no hay problema. Si querés lo hacemos un rato antes de Axel. ¿El resto, jueves en algún horario? Jueves yo tengo clase a las 3 presencial. ¿Y después? Después tengo libre, no hay problema. Hasta las 6 tengo. Bien. ¿Por la mañana o al mediodía? A la mañana tengo libre. a la mañana yo también no tengo problema. Si es a la mañana, mejor. A la mañana puede ser, profe. Sí, yo estoy trabajando, pero por ahí está tranquilo, así que no hay problema, me conecto igual de la oficina. ¿El resto? Sí, Yo de mañana puedo, sí. Yo igual de mañana también puedo. A la mañana. ¿A qué hora les parece? ¿6, 6:30? ¡No! Yo no tengo problema. Hay que madrugar, madruga. Yo entro a las 6 a la oficina, así que estoy conectada, no hay problema. Sí, vale. 7:30, ¿les parece? 7:30. ¿De 7:30 a 9? Sí, sí. Sí, no hay Bueno. problema. Bueno, ¿Qué les parece el resto? Francisco, jueves de 7:30 a 9 de la mañana, clase virtual, es decir, la clase del viernes. ¿Cómo te queda? Hola, profe. Bueno, ¿a qué hora? 7:30. 7:30 de la mañana a 9 de la mañana. Bueno, ¿Cómo te queda? bien, bien. Es decir, el viernes no tendríamos. Bueno, ¿Se entiende? sí, sí. El viernes tengo una jornada de remolacha en ¿cómo es? En Luis Beltrán. Viajo a la mañana, y parte de la tarde, pero no creo llegar a las 3. Bueno, entonces quedamos para, ya nomás lo escribo en el grupo, para que quede. ¿Y los resultados? Bueno, pregunta, ¿no? Hasta las manos. Fue de 2. Jueves 07:30 a 9 horas, clase virtual. En reemplazo de viernes. Del viernes. A la mañana. Así que el oso dormidón va a tener que grabar. Bien, ahí ya quedó en el grupo. Poca. Bueno, ¿preguntas? Nada. Profe, ¿Alguna? de los Sí. parciales, es la nota que la vemos ahí en Pedeco. No, todavía no los corregí. Todavía no están corregidos. Todavía ni los miré. Miré algunos así nomás por arriba, pero no me puse a corregirlos. Así que alargamos la agonía. Mañana o pasado ya los van a tener.
Unidad 1 terminada, finalizada. La idea es empezar hoy con la unidad 2 de la materia, que es un solo tema, pero es largo, que es conservación de forraje. La unidad 2 es conservación de forraje. Y parte de esto, de esta unidad 2, les va a servir como insumo para el trabajo práctico 4 que tienen que exponer la semana del 13 al 17 de junio. De acá Juan, 15. una consulta. Sí. ¿Viste que el otro día dijiste que ibas a subir un archivo con datos que nos iban a servir? ¿Te acordás? ¿Cuándo lo subís a eso? A ver, ¿me dan 2 segundos? ¿Me das 2 segundos? Me había olvidado, sí. Dame 2 segundos. Bien, ahí lo estoy subiendo al PEDCO. Denme 2 minutos más y ya lo estoy subiendo al PEDCO.
Bueno, ya está. No sé quién me habló, quién me preguntó, pero ya está en el PEDCO. Ahí lo subí a la plataforma. Está en la carpeta de trabajo práctico 4. Ahí está el Excel con los datos de los distintos recursos forrajeros. La producción y la distribución estacional de forraje de los distintos recursos forrajeros. ¿Sí? Bueno, gracias. Ese Excel es oro en polvo. Bien, voy a compartir. Ahí están viendo el PPT. Sí. Bien. Bien, unidad 2, el tema es conservación de forrajes. ¿Sí? Este es un tema largo, muy lindo. Así que vamos a empezar. En esta unidad de conservación de forrajes vamos a ver 3 tipos de conservación de forrajes, lo que es enos, enolajes y silajes. Esos 3 formatos. Lo primero que debemos definir qué es conservación de forrajes. Y conservación o reserva de forraje es la transferencia de forraje producido o crecido en una época hacia otra época de menor oferta de forraje, tratando de conservar la mayor cantidad y calidad del alimento con el menor costo y riesgo posible. Entonces, ¿cómo se incorporan los forrajes conservados en los sistemas de producción animal de nuestra región? Es decir, ¿con qué objetivos y cómo es el rol dentro de los sistemas de nuestra región? Bueno, en primer lugar, aportan, esperen que voy a poner puntero láser. En primer lugar, estabilizan los niveles de producción. ¿En qué sentido hablo de que la conservación de forraje estabilizan la producción de los sistemas? Y bueno, porque ustedes saben, este grafiquito yo se los he mostrado en diferentes clases. Esta es la curva de producción de una especie determinada. En este caso es festucas templadas y festucas mediterráneas. Y si ustedes miran acá, esta época de mayor pico de producción se corresponde con la época primaveral, ¿no es cierto? Y la época de menor oferta de forraje se corresponde con el invierno en nuestra región. Entonces, este excedente que generalmente se produce en las épocas de mayor oferta, que es en primavera, se puede conservar para llevarlo hacia las épocas de menor oferta ambiental y de forraje. El otro rol que cumplen los forrajes conservados es aumentar la producción. Es decir, suponete que nuestro sistema no tenga baches de forraje a lo largo del año, pero sí podemos realizar conservación de forraje para aumentar la producción, es decir, para ponerle otro piso más de producción de forraje a nuestro sistema. El otro objetivo que tenemos en cuenta para darle un rol y un objetivo a la conservación de forraje tiene que ver con la diversificación de la producción. Es decir, nosotros en nuestra rotación de cultivo podemos tener un esquema de pasturas perennes y pasturas anuales, y dentro de esas pasturas anuales podemos tener verdeos invernales con destino a pastoreo y podemos tener verdeos estivales con destino a conserva de forraje. O podemos tener verdeos de invierno para conserva de forraje y verdeos de verano también para conserva de forraje, lo que se conoce como doble cultivo anual. Esos son tres objetivos o roles que tienen los forrajes conservados en nuestro sistema de producción.
Otro objetivo que tiene que ver con mejorar la eficiencia de utilización de las pasturas bajo riego. Es decir, las pérdidas en el proceso de conservación deben ser mínimas para tratar de mantener la calidad del forraje conservado. Y hay algo que ustedes tienen que saber, es que ninguna técnica de conservación de forraje va a mejorar la calidad del forraje en pie. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es decir, si ustedes tienen una alfalfa con 18-20% de proteína en pie, si yo lo conservo vía heno o silaje de alfalfa, en ningún momento voy a lograr mejorar ese parámetro que si yo lo hubiera dejado en pie. Puede tener igual o menos, pero no superior. ¿Se entiende este concepto? Sí. Sí, sí. Bien. Nuestro principal objetivo es tratar de mantener los parámetros de calidad lo más cercano a los parámetros que haya tenido esa pastura si hubiera sido comida en pie. Algunos otros objetivos que también tienen la conservación de forraje en nuestros sistemas tienen que ver con el balance de dietas, es decir, equilibrar dietas de los animales. Suponete que nosotros necesitemos entre mayo y abril, o entre abril y mayo, necesitemos terminar, es decir, engordar un lote de novillos para sacarlo a faena. Entonces yo necesito energía para poder engrasar esos animales. Entonces yo puedo realizar silaje de grano húmedo, es decir, cosechar el grano con alto contenido de humedad, conservarlo y dárselo en la dieta. Entonces con eso logro balancear una dieta que necesito altamente energética. Otro de los objetivos tiene que ver con la planificación de ventas, es decir, puedo realizar conserva de forraje con el objetivo o acomodándolo en función de las fechas que yo tengo prevista o planificada de venta de animales gordos. Y el otro objetivo con el cual yo realizo la conservación de forraje tiene que ver con la comercialización. Es decir, yo como productor puedo hacer rollos, megafardos o fardo para consumo interno de nuestro sistema, o también lo puedo hacer para comercializarlo al resto de los productores. ¿Cuáles son los tipos de reservas de forrajes conservados que nosotros podemos realizar? Hay dos tipos de forrajes conservados que nosotros podemos realizar. Dos vías, no dos formas, dos vías. Una es reservas húmedas y otra son las reservas secas, por la vía seca. Las reservas por la vía húmeda son aquellos como el silaje y el enolaje. Y las reservas por las vías secas son la enificación y la conservación de granos secos y el heno deshidratado. Y ahora voy a pasar a explicar un poquito esto. ¿Por qué lo llamo reservas por la vía húmeda y por qué lo llamo reservas por la vía seca? Bueno, muy fácil, porque tanto los silajes como los enolajes yo los reservo con un alto porcentaje de humedad. Entonces, por medio de una fermentación, logro estabilizar ese forraje y mantener la calidad. En cambio, los forrajes conservados por la vía seca, como la enificación y los granos secos o con bajo contenido de humedad, yo trato de eliminar la mayor cantidad de agua de ese forraje o de ese grano para poder almacenarlos. ¿De dónde se obtienen los dos tipos de reservas que yo les mencionaba, por la vía seca y por la vía húmeda? Bueno, se obtienen a partir de pasturas
que tenemos en la época de máxima oferta de forraje, en la primavera, pasturas de gramíneas, pasturas de leguminosa, pasturas mezclas de leguminosas y de gramíneas, de cultivos especiales para tal fin, por ejemplo, un maíz, un sorgo, un girasol, una soja, es decir, se siembran para ser destinados a la conserva de forraje. Cultivos doble propósito, es decir, aquellos cultivos que en primer lugar cumplen un rol estratégico para ser pastoreados y en el segundo aprovechamiento se pueden ensilar. Por ejemplo, el raigras. El raigras anual es un cultivo que tiene un ciclo muy largo, entonces quizás entre agosto y septiembre yo lo puedo pastorear con los animales y la producción de octubre o noviembre la puedo ensilar. Eso es doble propósito. Pastoreo, silaje. Y también tenemos Juan, los... viste que ahora... ¿Se Sí. puede hacer una pregunta? Sí, sí. Viste que Sí. el otro día vi que desde el INTA de Pedro Luro acá hacían, o de Ascasubi hacían los rollos de cardo. Cardo ruso. Cardo ruso, sí. ¿Es buen alimento? A ver. Tenés en esta zona tenés el cardo ruso. Sí. En la zona de ahí del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ahí por Darregueira, Bordenave, toda esa zona, han hecho heno o rollo de flor amarilla, Diplotaxis tenifolia, una maleza, para nosotros es una maleza. Si vos me preguntás la opinión, es un cultivo, es un vegetal. Por lo tanto, si lo mirás desde ese punto de vista, obviamente que en determinados momentos fenológicos de ese cultivo, para no llamarlo maleza, puede tener algunas condiciones de buena calidad para ser conservado y ser aprovechado con los animales, y hay momentos donde el estado fenológico ya no te lo permite. Si vos me preguntás a mí, ¿viste? Es decir, es difícil ver la conservación de una especie considerada maleza como un recurso forrajero de alto valor nutricional. Yo no voy a decir que no sirva, ni que no se debe hacer, porque de hecho lo hacen, y capaz que para algunas categorías de bajo requerimiento sirve, porque capaz que tiene 8 o 9% de proteína, y para algunas categorías de bajo requerimiento te sirve. Ahora, es una picardía, digamos, gastar energía. Cuando hablo de energía, no hablo de la energía de la persona, sino energía de combustible, de maquinaria, para edificar cultivos malezas. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí. Pero bueno, ¿viste? Yo lo he visto en algunas zonas y se hace en épocas estratégicas de sequías, suele ser un recurso, pero bueno, qué sé yo, a mí me cuesta verlo como algo recomendable, simplemente porque es una maleza de escaso valor nutricional. ¿Sí? Está, perfecto. Formas de conservación de forraje. Dijimos que teníamos dos formatos, dijimos que teníamos dos tipos de reservas, por la vía húmeda y por la vía seca. Dos tipos de reservas. Ahora, ese tipo de reservas por la vía húmeda o por la vía seca puede ser heno, que pueden ser rollo, fardo o megafardo o parva. Podemos tener enolaje, ¿sí? Que es una forma de conservación intermedia entre el heno y el silaje. Y acá abajo tenemos el silaje de cultivo. Esas son las tres formas de conservar silaje. Obviamente, el de arriba del heno es por la vía seca y estos dos es por la vía húmeda. El primero que vamos a empezar a ver es la enificación. Y acá quiero que empiecen a asociar algunas palabras.
Enificación es el proceso de hacer el heno. Y muchas veces me preguntan, ¿qué es el heno? El heno es el producto que se logra de la enificación. Y no es ni más ni menos que el rollo, que el fardo, o que el megafardo, o que la parva. La palabra heno viene de enificación, de lograr el producto de la enificación. Es una palabra un poco más técnica. En vez de decirle fardo, rollo, megafardo, le digo heno. ¿Se entiende? Pero cuando ustedes le digan el heno de alfalfa, el heno de avena, el heno de sorgo, rápidamente asócienlo a alguna de las formas de enificación, o rollo, o fardo, o megafardo, o parva. ¿Se entiende esto? Sí. Porque se van a encontrar, en exámenes me han preguntado, ¿qué es heno? ¿Qué producto es el heno? Y sí, el heno es o el rollo, o el fardo, o el megafardo. La palabra heno viene de la acción de enificar. ¿Sí? Entonces, las primeras formas de conservación de forraje empezaron con la parva, es decir, emparvar el fardo, emparvar el forraje, hacer estas pilas, estas parvas de heno deshidratado, de pasto deshidratado, que se guardaban para épocas de menor oferta de forraje y se utilizaban en esas épocas. Luego empezó a usarse el formato del fardo, el fardo este chiquito que ustedes ven acá. Las primeras máquinas que se empezaron a usar son los malacates. ¿Todos conocen cuáles son los malacates? No. ¿Todos han visto un malacate para hacer fardos que se usaban hace 100, 150 años atrás? Pongan después en Google, pongan algún video o alguna foto de malacates para hacer fardos. Y se van a encontrar con un caballo girando en forma de círculo, justamente con un malacate, con una tipo lanza, y atrás, con una horquilla, el operario iba tirando el pasto seco adentro de esa máquina, y el animal, el caballo, a medida que iba dando vuelta, iba prensando el fardo. Y cuando llegaba a un determinado tamaño, el operario manualmente cortaba el fardo y lo sacaba. En muchas chacras hay malacates tirados de hace 100 años, que en muchos casos ya se usan como reliquia. En la chacra de mi familia, en Balcheta, hay un malacate que está en un lugar de la chacra, por lo menos de que yo tengo uso de razón. Y cuando le he preguntado a mi abuelo y a mis viejos cuándo fue la última vez que lo usaron, no se acuerdan. Eran herramientas que se utilizaban hace muchas décadas y que se utilizaban para hacer este tipo de fardos, los fardos chiquitos. Luego empezaron a salir las enfardadoras ya más nuevas, primero alambre y ahora en los últimos años con hilo. Pero el fardo es otro formato de heno. El rollo, que ustedes ven acá, es otro formato de rollo que se hace con las rotoenfardadoras. Y en los últimos años, los últimos 10, 15 años, empezó a producirse este formato de megafardo prismático. Es decir, un fardo gigante de 450, 500, algunas máquinas lo hacen de 700 kilos. Son megafardos prismáticos. Son las diferentes formas de heno que nos podemos encontrar hoy en la actualidad. Entonces, la enificación es el proceso físico de conservar mediante el cual la humedad del forraje disminuye desde un 80-85% a un 20-22%, con el objetivo de impedir
o cortar rápidamente la respiración de las plantas, del tejido y de los microorganismos que pueden alterar ese forraje. Y esa deshidratación, esa drástica deshidratación que nosotros queremos lograr del forraje, se logra o se puede lograr de dos maneras, natural o artificial. La natural es cuando esa deshidratación se logra a partir de las condiciones ambientales, temperatura y viento. Y el sistema artificial es cuando nosotros cortamos el pasto, lo levantamos y lo llevamos a unos hornos gigantes, unos hornos a alta temperatura, que en pocos minutos deshidratan o sacan la humedad del forraje rápidamente. En España, este sistema artificial, es decir, de deshidratación del forraje por medio de hornos, es muy común. Obviamente que son sistemas altamente gastadores de energía o altamente demandantes de energía externa para poder hacer funcionar esos hornos gigantes. En la Argentina, el 98-99% de la enificación se deshidrata por sistemas naturales, es decir, a campo. ¿Se entiende el concepto de enificación? ¿Cuál es? Sí, profe, una consulta. Sí, te escucho. Mientras preparo el mate, te escucho. Bueno, el estado vegetativo de la planta, ¿cuál sería el óptimo para hacer la nidificación? Porque a veces, por ejemplo, por ahí se seca mucho o se corta muy temprano. ¿Cuál sería? Ese tema viene más adelante. Si vos me permitís, Está bien. porque viene más adelante el tema ese del momento justo para enificar. Si me permitís, lo sigo para adelante, así no mezclo los temas. Porque es uno de los temas que viene a continuación. No digo ya, pero en las diapos siguientes. Es el momento oportuno para conservar. ¿Sí? Te la contesto ahí gráficamente, te la voy a contestar incluso. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí. Pero, ¿se entiende por qué la enificación es por la vía seca? Es por la vía seca porque la mayoría de los forrajes que yo voy a conservar tienen entre un 75 y un 85% de agua. Es decir, 25 o 15% de materia seca, dicho al revés. Entonces yo tengo que lograr una rápida deshidratación, es decir, pérdida de humedad de ese forraje. ¿El 100% de la humedad tengo que eliminar? No, hasta un 20, 22%. Con el objetivo de que la respiración de ese forraje se corte. Cuando ustedes cortan una planta forrajera, esa planta que todavía está turgente, está verde, sigue respirando. Sigue respirando y en esa respiración consume carbohidratos, proteínas, vitaminas. Entonces, si yo logro reducir el tiempo de respiración, logro mantener mejor calidad de ese forraje cortado. Entonces, acaba un poco el proceso. Corto el forraje con un 75-85% de humedad, o 25, 15 de materia seca, como ustedes lo quieran llamar, se deseca hasta, yo le diría hasta más cercano a 20% de humedad que 15, pero para poner una franja, y luego se procesa para el almacenamiento. Y ese almacenamiento se estabiliza, es decir, no pierde el 100% de la humedad un forraje conservado de heno. Se mantiene entre un 10 y un 12, un 13% de humedad, aún ya conservado. Entonces, la eliminación del agua de ese forraje se produce en este orden. Primero, el agua superficial del tejido. Si ustedes cortan una alfalfa a la mañana temprano, seguramente pueden llegar a tener rocío. El rocío en la hoja, en el tallo. Bueno, ese es el primer estrato de agua que se elimina en el proceso de enificación, el agua superficial. Luego tenemos el agua interna de la planta,
el de los tejidos y sistemas de transporte, y el de la membrana de los tallos, que es el de la membrana de los tallos es el más difícil de deshidratar, ¿sí? El tallo, en comparación con la hoja, tarda más tiempo en deshidratarse. Y esa velocidad de secado o de deshidratación depende de estos factores ambientales, de la humedad del forraje, es decir, qué cantidad de agua tenía al momento de cortarlo, de la temperatura ambiente. No es lo mismo enificar en esta época que estamos con 10 grados de máxima que enificar en pleno enero con 35 de máxima. La humedad y la velocidad del viento, es decir, cuanto más viento hay, más rápido se deshidrata, pero la humedad también juega un rol ahí, es decir, si vos tenés en el ambiente baja humedad relativa y tenés viento, el forraje se deshidrata más rápido, porque tenés una baja humedad en el ambiente. Entonces, por gradiente de concentración, de humedad a humedad, se deshidrata más rápido. Si vos tenés viento, pero tenés una humedad muy alta porque llovió hace un par de horas, seguramente ese viento, por más que tengas viento, como tenés mucha humedad relativa, la deshidratación de ese forraje sea más lenta. No quiere decir que no ocurre, es más lenta. Depende también de la especie vegetal. No es lo mismo deshidratar el tallo de un sorgo, que tiene un diámetro de 4 o 5 centímetros, que el tallo de una alfalfa, que tiene un diámetro de 3 milímetros, 4 milímetros. De la densidad del material, es decir, cuán densa estaba esa pastura. No es lo mismo que la velocidad de deshidratación de una alfalfa que tiene 4.000 kilos de materia seca de una alfalfa que tiene 1.500. Es decir, aquella alfalfa de 1.500 kilos, como tiene menos material, se va a deshidratar mucho más rápido que una alfalfa con mucho volumen. Del estado de madurez o el estado fenológico de la planta, un poco lo que preguntaba, no me acuerdo quién preguntaba, pero no es lo mismo la deshidratación en estado vegetativo, donde tiene 85-87% de agua, que lo que puede tener en un estado avanzado fenológicamente con 70% de agua. Es decir, a mayor estado fenológico, seguramente el contenido de agua disminuye. Por lo tanto, la velocidad aumenta. ¿Hasta ahí estamos? ¿Vamos bien? Sí, sí. A mayor velocidad de secado, mayor calidad de forraje. Es decir, si yo logro que la velocidad de secado o deshidratación sea más rápido, disminuyo la respiración del forraje, disminuyo el tiempo de exposición del forraje ante condiciones climáticas adversas, como puede ser lluvia, logro mejor calidad de forraje. Pero nunca va a ser superior al forraje en pie, verde. Yo ahora les voy a mostrar un par de fotos que muestran la secuencia de cómo se hace el enificado de rollo o de fardo o de megafardo. Esta es un cultivo de alfalfa. Esta foto que ustedes ven ahí es un cultivo de alfalfa. Y esto que ustedes ven acá es un tractor que tiene enganchado una segadora acondicionadora, es decir, la máquina que corta y deja la andana de pasto. Esto que ustedes ven acá, que ya cortó, es lo que se conoce como andana de pasto. Es decir, la hilera de pasto cortado en forma de andana. Acá todavía tiene que cortar y acá está cortado. Acá vemos otra foto de la andana de pasto, pero en este caso, una vez que el forraje se deshidrató en un porcentaje, podemos pasar el rastrillo. Hay diferentes tipos de rastrillo, más adelante los vamos a ver. Este es un rastrillo giroscópico. Este rastrillo lo que hace es, te junta 1, 2, 3, 4, 5,
5 andanas en una te junta. Este rastrillo te juntó 5 andanas en una. Con esto, el objetivo de esto es dar vuelta al pasto para que se seque más homogéneamente y por otro lado, bajar el tiempo operativo de esta señora que está acá abajo, de la enfardadora o de la rotoenfardadora para hacer rollo. Es decir, esta máquina, en vez de dar vuelta en 65 andanas, va a dar vuelta en 22 andanas, por ejemplo. Entonces, una vez que está rastrillado el forraje, viene la parte de enfardado. En este caso, acá yo le puse la foto de una enfardadora, pero bien podría haber puesto la foto de una rotoenfardadora para hacer rollos. Claro. Esta máquina es la que va recolectando el pasto de la andana y lo va prensando y haciendo los fardos del tamaño que nosotros queremos. En este caso, fardos chiquitos de 20, 22 kilos o 18, 22 kilos. Y luego este pasto se estiba en un lugar de la chacra o del campo, bien estibado y separados un piso de otro para que circule el aire. Acá hay pallet que lo que hacen es permitir la ventilación y una mayor deshidratación de este forraje que fue confeccionado. Los fardos tienen un largo de fibra, es decir, el largo de fibra es, cuando hablo de fibra, es el largo de la planta, digamos, cortada, de entre 20 y 60 centímetros. Si ustedes desarman un fardo de esto, encuentran fibra de 20 a 60 centímetros de largo, de acuerdo al cultivo y de acuerdo al momento que se lo cortó. Los rollos, que es lo que ustedes están viendo acá, tienen un largo de fibra de 20 a 60 centímetros también. Ahora último han salido unas rotoenfardadoras que tienen un sistema de cuchillas, que le dicen cúter, adentro de la máquina, y que te cortan esta fibra de 20 a 60 centímetros, te la cortan en 2 o 3 partes, y quedan fibras de 7 a 15 centímetros. Esto favorece la deshidratación una vez que el rollo ya está hecho. Después tenemos los megafardos, que son los fardos prismáticos de 450 a 500 kilos. También algunos con fibra entera de 20 a 60 centímetros. Y también hay megaenfardadoras con cúter, que te cortan la fibra de la planta que fue enfardada. Y después tenemos otro formato de heno que tiene que ver con el heno picado y embolsado. Es decir, hacer alguno de estos henos, rollo, fardo o megafardo, meterlo en una picadora de forrajes y embutirlo en un silo bolsa. Eso es heno picado y embolsado. Obviamente que por el nivel de humedad que tiene este formato, no necesita la fermentación, porque el grado de humedad que tiene es bajo, menos de 20%. ¿Cuáles son las especies más utilizadas para enificar, es decir, para hacer rollo, fardo, megafardo? Bueno, en primer lugar, la alfalfa. Nuestro país, Argentina, es el segundo país con mayor superficie de alfalfa del mundo, después de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 12, 13 millones de hectáreas sembradas. Argentina hoy en la actualidad es el segundo país con mayor superficie y tiene alrededor de 3 millones y medio, 3 millones 800 mil hectáreas. Entonces, en nuestro país la alfalfa es la principal especie forrajera que se destina a la nidificación. En segundo lugar, la avena, un cultivo anual. Y después tenemos trébol rojo, trébol dolor, la moa, el mijo, el sorgo, diferentes especies. Pero la más utilizada es la alfalfa. Para hacer heno, Y acá entramos un poco en lo que preguntaba, no sé si preguntaba Marcos o Ignacio, no me acuerdo quién, no puedo ver acá quién me preguntaba, pero me preguntaban cuál era el momento oportuno de corte según el estado fenológico de la pastura.
Entonces, acá hay unas cuantas preguntas para responder. La nidificación como proceso puede ser más o menos eficiente y generar un heno de mayor o menor calidad. Es decir, podemos hacer henos buenos, malos o intermedios. Y eso va a depender del momento de corte de la especie, de las condiciones climáticas posteriores al corte y de las maquinarias que tengamos para hacer esa nidificación. Entonces, el proceso contempla el corte y el corte hilerado, la deshidratación, la recolección de ese forraje, el almacenaje y la distribución. Y acá hay algunos factores que necesitan tener alguna respuesta. Es decir, cómo afectan las condiciones climáticas en el momento de hacer el heno, cómo afecta el estado fenológico de ese cultivo para hacer el heno, la altura de corte, es decir, cuál es la altura de corte ideal para poder hacer el heno, el ancho de la andana, ancho, menos ancho, alto, más aplanada, el tema del repicado del forraje, el horario del corte, mire otro factor, el horario del corte de forraje, cómo incide en la calidad de ese forraje, la cantidad de forraje a cortar, la calidad de corte y el sistema de corte. Estos son todos factores que vamos a ir viendo e intentando contestar algunas preguntas como la que me hicieron hace un ratito. Entonces, lo primero es las condiciones ambientales. Es decir, yo enganché la máquina, salí a cortar, pero la verdad no tuve en cuenta ni si va a llover mañana, si va a llover más rato, qué temperatura va a haber, no miré nada. Enganché la máquina y salí a cortar como ustedes ven en la foto. Y la verdad que está re despejado el cielo, está re lindo. A ver, mueve tu cola. Pero las condiciones climáticas influyen en el proceso de secado. Cuanto más rápido sea el proceso de secado, mayor será la calidad del heno. Este proceso de secado se favorece cuando no hay lluvias, cuando la humedad relativa del aire es baja, cuando hay alta heliofanía, es decir, gran cantidad de horas de sol. Y por lo contrario, cuando existen lluvias posteriores al corte, las pérdidas de calidad del forraje aumentan. Eso tiene que ver con las condiciones ambientales. Ahora, profe, para el momento del enrollado tenés que tener un buen rocío, ¿no? Sí, pero ese rocío tiene que ser el justo y necesario. Es decir, si vos vas en un momento donde hay excesivo rocío, en vez de enfardar con 18 o 22% de humedad, como había tanta rocío, capaz que enfardaste con 25% de humedad y después lo almacenaste y se te empezó a arder. Entonces, el tema del rocío para enfardar es una condición importante, pero no única. ¿En qué sentido? Vos necesitas que haya rocío para que la hoja no esté extremadamente seca y cuando vos muevas ese forraje no pierdas hoja en el camino. Es decir, si vos vas a enfardar a las 2 de la tarde, donde la hoja está crujiente de seca, tenés grandes posibilidades de, en el proceso de manipulación de ese forraje, de perder mucha hoja porque está muy seca. Entonces vos necesitas humedad, es lo que le llaman rocío, los productores le llaman rocío, para que esa pérdida de hoja no sea tan grande. Ahora, no te podés pasar por lo que yo te comenté anteriormente. ¿Se entiende? Sí, sí. Momento de corte. ¿Cuál es el momento oportuno de corte? En este caso, al hablar de alfalfa, que es la especie más utilizada para el heno. Y este gráfico, ustedes van a soñar con estos gráficos, porque estos gráficos, este no se lo mostré, pero sí le he mostrado gráficos de cómo es el estado fenológico de la alfalfa y algunos parámetros de calidad.
Incluso se los pregunté el otro día en el examen. Sí. Eh, Sí. Esto es prefloración, 10% de floración y plena floración. Esto es, este eje te muestra los kilos de materia seca, es decir, la cantidad de forraje que hay, y este eje te muestra el porcentaje de digestibilidad. Entonces, vos tenés algunos caminos a seguir. O priorizar la calidad, o priorizar la producción de forraje en desmedro de la calidad, o priorizar la calidad, es decir, alta digestibilidad, independientemente de la producción que haya y del costo operativo que tenga para enfardar 2.000 kilos o 5.000 kilos, o buscas un equilibrio entre calidad y cantidad. Entonces este gráfico lo que te muestra, esto es octubre y esto es diciembre. Esto es el 20 de octubre, prefloración, es decir, todavía no floreció. 20 días después, estamos 15, 20 días después, 10 de noviembre, estamos 10% de floración, es decir, si uno mira el lote, empieza a ver las primeras flores. Y si me voy a los primeros días de diciembre, ese lote ya está en plena floración, 50, 70, 100% de floración. Este lote que ustedes están viendo ahí en la foto, ¿qué les parece a ustedes que tiene? ¿Qué porcentaje? 10% de floración. No alcanzo a ver bien, pero ¿qué será? ¿10% de floración? ¿Otra opinión? No, un poco más alto, ¿no? ¿Qué más? 40%. puede ser. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No. 30, 40%. ¿Algún otro? Yo le diría que este cultivo de alfalfa como mínimo tiene 40, 50%, como mínimo. ¿Sí? Entonces, si volvemos al gráfico, estaríamos acá, más o menos. Casi. Si acá está 10% y acá está plena floración, podríamos estar acá, alrededor de mediados de noviembre. Si miramos si desde acá vamos hasta la curva de producción, nos encontramos que tenemos entre 5.000 y 6.000 kilos de materia seca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahora, Sí, José. si miramos la curva, si desde acá miramos la curva de digestibilidad, que es esta que viene acá, si miramos la curva de digestibilidad, estamos acá en 55, 57%. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en vez de haber cortado acá en 50% de floración, hubiéramos cortado los primeros días de noviembre, 2 o 3 de noviembre? Y tendríamos 4.000 kilos, 4.200 kilos de materia seca y tendríamos 57, 58% de digestibilidad. Entonces, ese es el equilibrio que nosotros tenemos que buscar. Y esto ocurre, este patrón ocurre en todas las especies forrajeras. Yo el otro día en las preguntas del examen les hice esta pregunta. Sí. Es decir, ¿qué ocurre con la curva de producción y con los parámetros de calidad de una especie forrajera? La pregunta que yo le hice era mucho más compleja, porque aparte de digestibilidad y producción, le sumé proteína, le sumé fibra, le sumé energía, le sumé consumo. Pero era esto. Entonces, depende del sistema que yo tenga, pero yo tengo que buscar un equilibrio. Si corto muy avanzado, voy a cortar mucho forraje. Miren, si yo voy a los primeros días de diciembre, corto 6.000 y pico de kilos de materia seca,
pero 50 es decir, el 50% del forraje es indigestible. Claro. Entonces, si yo este forraje se lo doy a terneros de recría, Escoba. y después no te quejes si los terneros de recría te aumentan 200 gramos por día. Ah, Después no te quejes. ¿Se entiende? sí. Entonces, no sé quién me preguntó, Ignacio o Marco, ¿quién me preguntó sobre esto? Yo, profe. Y después, por ejemplo, si lo cortamos en un estadio muy alto, por ejemplo, lo que vendría a ser una avena, una cebada, ponele, que ya espigó. Después vamos a tener mucha pérdida por lo que es, por los granos, que vamos a perder muchos granos, por ejemplo. En cultivos como avena que se desgranan, sí. Claro. En cultivos como cebada, que tiene otro tipo de espiga, no. Pero en avena, que tiene una panoja laxa, sí. Ahora vamos a ver algún ejemplo de enificación de verdeos invernales, para que vos puedas ver el momento también óptimo de corte ahí. Pero contesto la pregunta que hiciste hoy. Sí, sí. Este gráfico es lo mismo, chicos. Este gráfico es el que yo les pedí el otro día y que se lo he mostrado en clases anteriores. Si yo hago una escala fenológica acá hago rendimiento y acá hago digestibilidad, estos son los parámetros. Aumenta el rendimiento, pero la calidad de forraje, a medida que aumenta el rendimiento, baja. Lo único que suben son la fibra, FDN, FDA y lignina, y disminuye la proteína, disminuye la energía, disminuye la digestibilidad y con ello disminuye el consumo. Entonces, vos fijate que acá entre botón floral y 10% de floración es el momento oportuno o óptimo para encontrar un balance entre cantidad y calidad. Siempre hablando de enificación, no es lo mismo para pastoreo. Miren esto. Miren esta tabla. Esto es proteína cruda. PC es proteína cruda, proteína bruta. FDA, FDN, digestibilidad de la materia seca, consumo de la materia seca y valor relativo de forraje. Estas son las categorías de calidad. De 1 a 5, la categoría de calidad. De 1 es súper, es la mejor calidad, y de 1 a 5 es de mejor a peor. Miren esta, vamos al extremo. Una calidad, la peor calidad, tiene 8 o menos de proteína, tiene una fibra detergente ácida de 45 y tiene un consumo, el consumo del animal está en 1,8. Ahora miren una alfalfa que fue cortada en 10% de floración. Tiene el doble de proteína, o más del doble de proteína. La FDN, la fibra, baja 15 puntos. Y miren cómo aumenta al doble el consumo del animal de ese forraje. Y obviamente la digestibilidad, mirá la digestibilidad. Acá pasás de 52, 53 a 10 puntos más o 12 puntos más. ¿Se entiende la importancia de determinar el momento óptimo de corte? Esto es un cuadro que relaciona calidad y momento de corte. Para seguir con el tema de momento de corte, vamos a la parte, recién lo vimos desde la parte teórica. Es decir, yo les muestro este cuadrito y ustedes me dicen, loco, pero acá tenemos que cortar en 10% de floración o antes, qué bueno, estaba piolísima todo. Desde lo teórico, porque en esta etapa están los mejores parámetros de calidad y los datos de cantidad están altos también, qué bueno, listo. Eso es desde lo teórico. Ahora vamos a la parte práctica, es decir, cómo lo determinamos en el campo. Y, por ejemplo, en alfalfa, lo que ocurre es que en primavera, en nuestra región acá, en primavera temprana, octubre, principio de noviembre,
Y en otoño, marzo-abril, la alfalfa no florece. Por las condiciones ambientales no florece. Entonces, yo he visto que muchos productores en la primavera temprana, en octubre, esperan la flor y la flor no llega. Y vos vas a mirar abajo, en la base de la corona, y te encontrás con estos rebrotes. Estos rebrotes de la corona. Es decir, el nuevo crecimiento que viene. Entonces te comiste 20 días esperando la flor cuando ya podía haber cortado hace 15, 20 días. Y no floreció porque las condiciones ambientales, es decir, no acumuló la determinada cantidad de horas para que pueda vernalizar y florecer. Entonces, a campo uno puede mirar o el rebrote de la corona, el rebrote basal de la corona, o la floración. En primavera temprana y en otoño hay que mirar el rebrote, en nuestra región por lo menos. Y ya la primavera tardía y el verano ya miramos la incidencia de flores. En primavera temprana, en otoño, miramos esto, el rebrote basal. Esta es una planta de alfalfa, esta es la corona, todo esto es la corona, y ya tenemos rebrote. Cuando empezamos a ver los 2 o 3 centímetros de rebrote, si no hay flor, cortamos igual. No esperes. Vamos a lo que vos preguntabas, Ignacio. Es decir, ¿qué pasa con la avena? ¿Te gusta la avena? Oh, bueno, vamos con la avena. Esto es una avena en estado de espiga embuchada, es decir, hoja bandera, espiga embuchada. Ya la espiga uno la puede ver acá en la vaina, que se está engrosando. Mirá los datos de calidad en este momento. Tenés 24% de materia seca, 81 de digestibilidad, 18 de proteína, mirá qué buena proteína, y 41 de fibra. Y azúcar es 17%. Sí. ¿Quién habló? Yo, Ignacio, que digo, está ideal para dar de comer. Bueno, guardate esta foto. Bueno, ¿para dar de comer o para inificar? Bueno, guardate esta foto. Bueno, guardate esta foto. Guardate algunos parámetros. Guardate la digestibilidad 81 y la proteína 18. Acordate esos dos números. 81 de digestibilidad, 18 de proteína. Sí. Vamos a comienzo de panojamiento, es decir, ya empezás a ver algunas panojas emergidas. Sí, pero la senescencia es importante. Bajaste la digestibilidad 3-4 puntos a 77 y ya bajaste la proteína 6-7 puntitos. Claro. Sí. Pero mejoraste la cantidad de forraje, es decir, en la anterior foto capaz que tenías 2.000 kilos de materia seca y acá tenés 2.500, 2.700. Bueno, y ahí aumentó la fibra neutra. Claro, y es lógico que aumente si aumentó la pared celular, es decir, Sí. Avanzó la fenología, aumentó la fibra. Por lo tanto, la digestibilidad, por eso la digestibilidad te disminuyó, porque aumentó la fibra. Principio de panojamiento. Vamos acá. A los 10 días fuiste a mirarla de vuelta y ya estaba en floración completa, es decir, toda la panoja ya, el 100% de las panojas ya estaban afuera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí tiene un 32 de materia seca y la digestibilidad un 78. Y vos me decís, pero pará, loco, si anteriormente tenía, mirá, tenía 77, ¿cómo va a tener 78 acá? Claro. Sí, en la panoja. Y en la conservación tenía, en espiga tenía 81. Bueno, pero vos me decís, acá hay algo ilógico, Gallego. Aumentó la fenología, la digestibilidad tiene que bajar. Sí. ¿Qué pasó acá? Y Si la proteína bajó, mirá. ¿Qué pasó? ¿Por qué mantuviste o aumentaste ligeramente la digestibilidad? Decime por qué. ¿Puede ser?
por la presencia de granos, o sea, la formación de granos. Exactamente, papá, exactamente. Es decir, vos pasaste de principio de floración a floración completa, aumentaste la producción de forraje, bajaste la proteína, es cierto, la proteína la bajaste, pero la digestibilidad la mantuviste o la aumentaste muy levemente. Y eso es gracias a la presencia de mayor cantidad de granos. Y el grano tiene alta digestibilidad. Y la fibra, obviamente, que la aumentaste. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si tardaste más días y cuando fuiste ya estaba en grano lechoso? Es decir, ese grano ya estaba en grano lechoso. Bueno, la digestibilidad en esos 10 días que tardaste se te vino, se te vino abajo, se te cayó 10 puntos. La proteína se mantiene ahí en 8, 9, pero la digestibilidad se te vino abajo. Aumentó mucho más la fibra. Ya estamos en 51 de fibra. Y grano lechoso ya no, ya directamente que... Ya te quedaste dormido en la siesta y de lechoso pasó a pastoso. Ya hay mucho material seco, senescente. No tiene nada. Mirá la digestibilidad, siguió bajando a 64, la proteína se mantiene y la fibra se te va para arriba la fibra. Sí, a medida que más dejes pasando, se te va a ir bajando Exacto. la digestibilidad. Si te Exactamente. queda en el tiempo. Seguiste durmiendo la siesta, te quedaste dormido. Grano duro, ya esto para cosecha, ya es grano duro para cosechar ya. Sí, Ya tenés digestibilidad 58%, ya te bajaste 15, 18 puntos mucho. del momento ideal. ¿Me entendés? Sí, es muchísimo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Y yo cortaría en floración. ¿Vamos para atrás de vuelta? No, sí, en floración. Floración. Sí, cuando está la espiga. Ahí, cuando empezás, Sí, cuando tenés 100% de floración, que está llenando el grano, ahí es el momento más adecuado. Si vos te atrasás más, vas a tener más cantidad, pero la calidad baja drásticamente. ¿Se entiende? Sí, digamos que hasta ahí te podés estirar. Exactamente. Exactamente. ¿Se entiende el resto? ¿El resto entiende todo? Sí. Sí, Juan. Profe, hay una compañera que estaba tratando de ingresar a la clase. No veo a nadie. No veo a nadie pidiéndome autorización. No hay nadie esperando autorización. Voy a presentar de vuelta. Sí. ¿Ahí están viendo el PPT? Sí. Ximena. Sí, sí, se ve. Pero bien. Ahí estamos. Entonces, este es, bueno, ahí seguía, digamos, si lo hacer reserva en planta seca, digamos, hacer una escoba. Y acá, seguramente, Ignacio, tenés mucha pérdida de grano. Acá tenés mucho desgrane, seguramente tenés mucho desgrane. ¿Qué pasa con el mijo y la moa? El mijo y la moa eran verdeos estivales, ¿se acuerdan que lo vimos? Sí. Esto es una planta de mijo, que ustedes ven acá, una planta de mijo. ¿Sí? Y también ocurre lo mismo. Si uno hace una escala de fenología, encañación, emergencia de inflorescencia y plena floración, ocurre lo mismo. Digamos, la curva de producción de forraje aumenta, pero a medida que aumenta, bajan los niveles de calidad. Entonces, la prefloración o principio de floración es el momento ideal para conservar forrajes como la moa y el mijo y el reyraz. El sorgo es otro cultivo que se destina para la enificación.
Y el momento de corte para la nidificación es la prefloración, es decir, minutos antes de la floración. Y acá hay que tener algunos cuidados porque hay algunos sorgos forrajeros tipo Sudán, tipo fotosensitivo, que tienen la presencia de tallos muy gruesos, de diámetro muy grueso, que dificultan mucho la deshidratación y el secado. Entonces muchas veces lo dejamos pasar de floración para tener mayor cantidad de forraje, se nos engrosan los tallos de los sorgos y después tardás muchos días en que ese tallo se deshidrate para ser enificado. Entonces, es importante elegir bien el genotipo de sorgo para enificar. Altura de corte es otra de las preguntas importantes. La altura de corte recomendada en alfalfa, hablando de alfalfa, es entre 5 y 10 centímetros. Esto permite recoger la mayor cantidad de forraje y evita el contacto del forraje con el suelo. Es decir, cortando entre 5 o 10 centímetros, vos lo que lográs es dejar un remanente y que el forraje cortado no quede en contacto con el suelo, con la humedad del suelo principalmente. Entonces, entre el suelo y el forraje cortado, vos tenés un colchón de tallos cortados de 5 o 10 centímetros que permiten la circulación del aire y el secado más rápido. ¿Se entiende? Denme 2 segundos, a ver. Ahí está, admití la señal. El ancho de corte, es decir, el ancho de la andana, es otro factor a tener en cuenta. ¿Y por qué a tener en cuenta este factor, el ancho de la andana y la altura de la andana? Porque esto puede facilitar o retardar el secado del forraje. Y este es un trabajo que muestra el contenido de humedad. Lo que ustedes ven acá abajo, lo voy a poner en puntero láser, lo que ustedes ven acá abajo es el porcentaje de humedad de un forraje con andana ancha o con andana angosta. Y lo que ustedes ven es que una andana ancha, es decir, bien ancha y no tan alta, ustedes fíjense que en el mismo tiempo, 10 horas, tenemos este porcentaje de humedad. Y en el mismo tiempo, una andana más angosta y más alta tiene un 40-50% más de humedad. Y a lo largo del tiempo, siempre la andana que es más angosta y más alta tarda más en deshidratarse, en perder el contenido de humedad. Entonces, esta es una imagen, una foto de una andana aplanada y ancha. Aplanada y ancha, que tendría esta curva de secado, la rosada. Y esta es una andana angosta y alta. Es decir, mucho forraje acumulado en poca superficie. Y debería tener una dinámica de secado como la línea azul. Y obviamente, si el secado es más lerdo, la respiración se hace más tiempo y esa respiración perjudica la calidad de forraje.
Miren este gráfico muy lindo, muy interesante. Este gráfico lo que te muestra qué ocurre con los parámetros de calidad, proteína, FDN, FDA, digestibilidad, cuando no hay lluvia después de cortar, cuando llueven 38 milímetros o cuando llueven 60. ¿Qué pasa con la proteína en cada uno de los casos? Miren, la proteína sin lluvia está en 27%. Cuando caen 37 milímetros, baja 5 o 6 puntos. Cuando caen 37 milímetros, baja 5 puntos. Cuando cae el doble, 60, baja a 20 puntos. Pasa de 26, 27 a 20. Mire la FDN, es decir, la fibra, estos dos parámetros. Miren cómo aumenta la fibra con o sin lluvia. Pasa de 30 a 55%, es decir, aumenta un 50% el contenido de fibra con la presencia de más de 37, 38 milímetros. Lo mismo con la digestibilidad. Obviamente, si la fibra te aumenta, la digestibilidad de ese forraje con presencia de lluvia te baja 15, 20 puntos. Por eso es importante, post corte, enificar lo más rápido posible y evitar condiciones climáticas adversas. Horario de corte es otro punto importante. De mañana, luego que se levanta el rocío. Con esto se logra disminución rápida del porcentaje de humedad, es decir, si nosotros enfardamos con alto porcentaje de rocío, metemos más humedad al forraje conservado. Reducción de pérdida por respiración. Una vez cortada la planta, continúa respirando y con esa respiración consume azúcares solubles que son importantes para la calidad. ¿Sí? Entonces, miren este gráfico que les muestro acá. En este eje muestra los porcentajes de humedad y acá la tasa de fotosíntesis y respiración. Esta línea es fotosíntesis y los cuadraditos negros es respiración. Miren qué ocurre. Cuando yo corto acá con 90%, 85, 90% de humedad, corto y a los pocos minutos o poca hora la fotosíntesis se viene abajo. Y claro, si está cortado ya no fotosintetiza más. Pero la respiración sí se prolonga un par de horas más. ¿Hasta cuándo? Hasta que el forraje tiene 45-55% de humedad. Hasta 50% de humedad en promedio, la tasa de respiración de ese forraje es alta. Fíjense en acá. Bajó muy poquito en 35-40% de humedad. A partir de los 50% de humedad, ya la tasa de respiración disminuye notablemente. Entonces, es muy importante que este periodo de 85, 90 a 50 ocurra en el menor tiempo posible. Entonces, el horario de corte es un momento importante a determinar, porque si Ignacio agarra el tractor a las 6 de la tarde y me corta la alfalfa a las 6:30, 7, hasta el otro día, ese forraje no va a perder rápidamente la humedad, porque ya se viene la noche, está toda la noche respirando. Entonces, en este transcurso de 35-40% de humedad, me perdió gran parte de los azúcares solubles, de las proteínas y de las vitaminas. Entonces, el horario de corte debiera ser en un momento donde a mí me permita que tenga 4, 5, 6 horas de buena temperatura y viento para que este tiempo de deshidratación ocurra rápido y con eso bajar la respiración. ¿Se entiende este gráfico? Sí, igual Juan, si 2 filminas más atrás, eso que vos hablabas de la tara, eso, a ver, el ancho de corte.
como que o no lo entendí o me perdí en algo. Importante, o sea, bueno, retarda el secado del forraje, es preferible la tara ancha, puede ser, Esta, por el gráfico. esta. Ya está Sí. aplanada. Es decir, no tara, andana. Andara. Andana. Ya andaba más para tomar apunte. Andana, no tara. Andana. La andana. Que sea ancha y aplanada, como la que ustedes ven acá. Entonces circula más el aire y se seca más rápido. En cambio, en esta, Sí. que es alta y angosta, tarda más en secarse porque tenés más volumen, tenés el mismo volumen, pero más reducida por unidad de superficie. Entonces, Sí. la circulación del aire y el sol penetra menos que en esta. ¿Se entiende? Perfecto. Está. Sí. Bueno, esto es un gráfico que muestra cómo es la calidad en términos de contenido de azúcar de la alfalfa cosechada, es decir, cortada y enificada en diferentes momentos de madurez. Prefloración, floración temprana, floración tardía y plena floración. ¿Sí? Cómo cambian los niveles de sacarosa, glucosa y fructosa. Estos son, ¿qué es esto? ¿Qué parámetro me dan estas cosas? Sacarosa, glucosa, fructosa. ¿Qué parámetro de calidad me dan? Proteína. Porque la azúcar es proteína. Va. No. O sí. Chico, alguien que hable, si no. Los azúcares solubles. Los azúcares solubles, te lo dice el título, exactamente. Y esto en calidad se mide en energía metabolizable. Estos son carbohidratos solubles, Carbohidratos, salud. porque están fácilmente disponibles cuando el animal los consume. Y esto, cuando se hace el análisis de forraje, el parámetro para medir esto es energía metabolizable. ¿Sí? Miren esto, este gráfico está muy lindo, porque este gráfico acá te muestra el horario del día y acá te muestra los contenidos de azúcar durante el día. Acá es las 6 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde y medianoche. Este gráfico lo que te dice es, cuidado, cuidado, es decir, el contenido de azúcar no es el mismo a lo largo del día. Hay momentos que la planta tiene mayor concentración y hay momentos que tiene menos. Entonces, si yo voy a cortar a la mañana y antes del mediodía, mi concentración de azúcar está por debajo del potencial que va a estar después del mediodía. Y si yo lo mando a Ignacio a cortar a las 6 de la tarde, no solamente que voy a tener una tasa de respiración muy alta, sino que la concentración de azúcar no es la indicada. Entonces hay que buscar un equilibrio. Si vos cortás muy temprano, la concentración de azúcar en ese momento no es cercana al potencial, y si cortás muy tarde, tampoco, y encima aumentar la tasa de respiración. Entonces hay momentos después del mediodía en que la planta concentra un mayor contenido de azúcares, de carbohidratos solubles. Miren lo fino que estamos hilando. Sistema de cortes. Es decir, el tipo de maquinaria con la que voy a cortar. Eso es lo que vamos a ver ahora un poco. Tenemos
algunas maquinarias corta hileradora rotativa con hélice, es decir, las que mayormente son las máquinas que más se usan y son las más asesinas, y ahora vamos a ver algún ejemplo. Luego tenemos algunas corta hileradora o corta acondicionadora tipo tambor y cortadoras a discos. Miren este gráfico. Este gráfico lo que te muestra, es desde el año 95 al año 2015, es decir, 20 años, cómo evolucionó la superficie de alfalfa cortada con segadoras de arrastre tipo hélice, que es esta superficie de acá, todo lo que tiene el verde más claro, la superficie, esta verde intermedia, con segadoras de arrastre, con acondicionadores, y a partir del 2008-2009, cuando en el mercado de maquinaria empezaron a salir las segadoras autopropulsadas. Lo que te muestra este gráfico es que en el 2015, vamos a suponer, 2014-2015, de la superficie de alfalfa, que eran 2.800 hectáreas, 2.800.000 hectáreas, 600.000 se destinaban a enificación en la Argentina. Y de esas 600.000, el 90% se hacía con este tipo de maquinarias, tipo hélice, cortadoras tipo hélice. ¿Sí? Y la gente los chicos de el INTA Manfredi hicieron un lindo trabajito y evaluaron en un cultivo de alfalfa qué ocurría con el rebrote de alfalfa cuando el cultivo era cortado con una cortadora tipo hélice, como la que yo les mostraba en la foto, y con una segadora. La segadora es la que tiene como unas cuchillas que se mueven horizontalmente. Esta alfalfa es el rebrote de esta con hélice y esta con segadora. Miren la diferencia que hay entre un rebrote de alfalfa y otro. Pero para entrar un poquito más fino, miren la foto esta con zoom. Esta es una foto de una planta cortada con una cortadora hélice. Más que un corte, son puñaladas a los tallos. Es una asesina serial. Y más cuando las hélices no están afiladas. Miren la cantidad de filamentos que deja cuando no hace un corte neto. Esto no es un corte neto. Esto es un corte neto. Claro. Este es el corte de una segadora, es un corte neto. Ustedes acá no ven fragmentos mal cortados del tallo. Miren con esto. Hay mucha diferencia. Entonces los chicos estos de Gastón Urrezavalía y Sánchez, de ahí del INTA Manfredi, hicieron un ensayito, un trabajo, donde evaluaron desde diciembre a junio, evaluaron una alfalfa y la cortaron a un tratamiento, lo cortaron con la segadora, tipo segadora, el corte tipo segadora, y a otro con las máquinas estas de hélice. Hicieron 5 cortes y evaluaron el rendimiento en cada uno de esos cortes. En todos los casos encontraron que la alfalfa cortada con segadora producía un porcentaje mayor que la cortada con hélice. Y básicamente por el rebrote este que veíamos. Miren el rebrote entre una y otra. Un 7% más. Ahora ustedes van a decir, pero un 7 no es tanto. Y la máquina vale el doble de precio entre una y otra para tener un 7% más de forraje. Esta es la hélice, la cortadora tipo hélice, cuchillas asesinas.
Y además de evaluar la producción de forraje, evaluaron la cantidad de repique que causaban estas hélices. Es decir, el pasto se cortaba y este tipo de hélice, cuando corta el pasto, a la vuelta te lo vuelve a agarrar y te lo recontrapica y te lo recontrapica otra vez. Entonces empezaron a medir cuánto era la pérdida de hojas por el repicado. Y esta es una foto de una andana, digamos, la parte inferior de una andana, donde se había cortado con hélice. Miren la cantidad de hoja que hay abajo de esta andana. Esto es proteína, 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 proteína. La hoja es la parte de mayor calidad de la planta. Y con este tipo de maquinaria queda todo repicado abajo en el suelo. Entonces, en cada uno de esos cortes, aparte de evaluar la producción y tener un 7% de diferencia de producción, también evaluaron las pérdidas de calidad en términos de proteína. Y miren la diferencia de calidad que hay entre un heno hecho con hélice y un heno hecho con cortadora, con segadora, perdón. No, perdón, esto no es proteína, esto es porcentaje de pérdida, perdón, me equivoqué. Esto es porcentaje de pérdida de la cortadora con hélice y este es el porcentaje de pérdida de la segadora. Tenés 10% más de pérdida de hoja con el sistema de cortadoras con hélice. Es mucho. Cuando a eso lo analizás en términos de proteína, Bueno, ahora sí. esta es la diferencia en cada uno de los cortes. Segadora hélice. Esto es kilos de proteína por hectárea. En este que se cortó con segadora, tenés 2.600 kilos de proteína por hectárea y en esto tenés 2.000 kilos de proteína. En términos de proteína tenés mucha diferencia. Gran parte de la pérdida está en el repicado. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Sí, Juan. Sí, sí. Estas son algunas de las máquinas. Les quiero mostrar algunas fotos. Esta es una cortadora con hélice, la foto de una cortadora con hélice, que son las más comunes. Ustedes van acá a 10 chacras que tengan cortadora y 8 van a encontrar con cortadoras tipo hélice. Son las más comunes. Y obviamente valen 2 pesos con 50. En los últimos 15, 20 años se han modernizado mucho este tipo de maquinarias y empezaron a salir algunas tipo plato. A ver si les puedo mostrar alguna foto. Que tiene acondicionadores, es decir, estas tortugas, estos platos van cortando, tiene unas cuchillas cortitas, ahí están. Todo este componente es esto que ustedes ven acá. Tiene unas cuchillas cortitas y este plato, esta tortuga, lo que te permite es que la cuchilla no toque el suelo, no genere cortes, digamos, en la corona de la alfalfa. Esta máquina corta la planta y la pasa por el medio de estos rodillos acanalados de goma, lo que te hacen es estrujan, te machucan un poco el tallo para que la deshidratación sea más rápida. Entonces, esta es una máquina que tiene un corte tipo disco con rodillos acondicionadores. Acá ven fotos de los rodillos. Esto es un ejemplo, un esquema de qué ocurre cuando este plato corta el forraje y pasa por el medio de estos rodillos. Estos rodillos lo que te hacen es machucar, quebrajar el tallo para que se seque más rápido. No te lo repican. Porque es de goma aparte. ¿Sí? Hay dos tipos de rodillos.
unos que son de púas o dedos y otros son tipo rodillo canalado. Pero en los dos casos el objetivo es esto, ayudar a acelerar el proceso de deshidratación del forraje por medio de un quebramiento del tallo. Sí. Ahora pasamos al tema de rastrillaje. El rastrillo es una labor que se hace a los 2, 3 o 4 días después de cortado y el objetivo que se busca es dar vuelta la andana de forraje para que se deshidrate más homogéneamente y a su vez para juntar 2 o 3 andanas en una y bajar el tiempo operativo de la enfardadora o de la rotoenfardadora. Hay rastrillos laterales, como estos que ustedes ven acá, esta foto de acá arriba, son rastrillos laterales, van atrás del tractor en forma lateral. Rastrillos giroscópicos, como estos que ustedes ven acá en la imagen, todos cumplen la misma función. Recolección. Después viene la recolección del forraje. Recuerden que la enificación, el forraje se debe enificar, es decir, recolectar y hacer el heno cuando tiene alrededor de 20-21% de humedad. Es decir, ya perdió gran parte de la humedad que cuando estaba cortado. Algunos problemas con exceso de humedad son calentamiento, es decir, cuando el forraje está muy húmedo y se conserva, a los poquitos días empieza a calentarse y a producir hongos. Y cuando hay excesivo secado del forraje, es decir, cuando el forraje se deshidrató demasiado, hay pérdidas de calidad porque las hojas empiezan a quebrantar y caer. Esta es una foto de una enfardadora. Esta es otra foto de una... Movía uno y... No sé quién tenía el micrófono abierto. Esta es una enfardadora. Este es el recolector. Este recolector de andana. Acá recolecta la andana. Tiene unos alambres, unos pinches que va recolectando. Esto va girando. A medida que gira el tractor va girando para adelante y va recolectando la andana y la mete dentro de la cámara. Y esta cámara es la que hace el fardo. La ata con alambre o con hilo. Últimamente las máquinas salen con hilo, para atarla con hilo, para abaratar el costo. Ese es un fardo. Los fardos, las diferentes medidas de fardos pequeños, de 18 a 25 kilos. Hay algunas máquinas que te hacen fardos un poco más grandes, hasta 80, 100 kilos. Generalmente, la mayoría de las máquinas hace este tipo de fardos, de 18 a 25 kilos. La mega enfardadora prismática, la que te hace los megafardos gigantes de 500 kilos. Acá en la región hay 4 o 5 máquinas de esta. Empezaron a aparecer allá por 2008, 2009, cuando comenzó el negocio de la exportación de megafardos a países árabes y a Europa. Y después están las rotoenfardadoras, que son las que generan, las que producen el rollo redondo. Y hay dos tipos de rotoenfardadoras, de cámara variable y núcleo compacto, o de cámara fija y núcleo flojo. La de cámara fija o núcleo flojo son las que en el centro, acá en el centro, le dan menos densidad y apretan menos el núcleo, es decir, el núcleo está más flojo,
y a medida que va generando las capas superiores, estas se van densificando, digamos, se van apretando más. Y hay otras de núcleo compacto que lo que te hacen es que el núcleo de acá del medio sea el más compactado, el más firme, y a medida que va haciendo las capas superiores, estas se van aflojando, digamos, se van aflojando en el sentido, son menos compactas. Existen estos dos tipos de maquinaria. El atado es con hilo o con red, el atado de los rollos es con hilo. Últimamente se están usando tipo red. Acá en la zona yo he empezado a ver en los últimos años que algunos productores ya utilizan la red. Esa red te permite, primero, agilizar el tiempo de atado, es decir, te envuelve el rollo mucho más rápido, permite una menor infiltración del agua de lluvia y conserva mejor la calidad que el atado con hilo. Ahí ven la malla, la red, la malla, la red. Y acá ven el atado con hilo. Esto se hace mucho más rápido que el atado con hilo. Y a su vez, esto te impide la mayor cantidad de penetración de agua de lluvia. Obviamente que tiene un mayor costo la red que el hilo. La expulsión de rollos se produce por la rampa o tipo expulsor. De acuerdo a la marca, puede venir uno u otro sistema. Se abre la cámara y te lo expulsa por la rampa o te lo expulsa con este expulsor. Luego viene la recolección y el transporte de rollos. En muchos casos se recolecta con los pinches y se carga arriba de camiones, o también existe en muchos lugares este recolector de rollos, que es muy práctico. Va pinchando los rollos y los va cargando arriba y te los va corriendo. Y puede transportar 6, 7, 9, 10 rollos. Y si no, es pinchar individualmente y almacenarlos. Vas con el pinche, lo pinchás, lo guardás, lo almacenás, volvés, buscas otro y así estás. Y tenés que hacer unos cuantos viajes. Y tenés que hacer unos cuantos viajes, exactamente. Hay tan formas de almacenarlos. Esto es importante. Esto es una forma de almacenarlo correcto. Esto no es lo mejor y tiene que ver con la circulación del aire. Es decir, así hay que dejarlos todos juntos, cara con cara, pero entre fila y fila dejar 1 o 2 metros de distancia para que circule el aire. De esta manera acá no circula el aire y si te quedaron los rollos con un poquito de humedad, podés llegar a tener algún problema de exceso de humedad en los rollos. Esto es una foto de algo que está correcto. Estas son algunos parámetros organolépticos para medir la calidad del heno. Es decir, uno la calidad del heno lo puede medir de dos maneras: mandando una muestra al laboratorio y hacer los parámetros de calidad que ustedes ya conocen, o bien con las características organolépticas. Las características organolépticas tienen que ver con la caracterización visual que ustedes hacen sobre el heno, el olor, el color, la presencia de materiales extraños. Si ustedes ven un heno que tiene este color, que tiene hongos, rápidamente lo pueden asociar a que es un heno que tiene o tuvo un contenido de humedad excesivo. El color, miren la foto de este color, un color verde intenso. La presencia de malezas. Ustedes de esa manera pueden caracterizar a un heno. Y una de las últimas diapos tiene que ver con el suministro del rollo. Cómo suministrar el rollo o el heno a los animales. Claramente esto no puede ocurrir.
Esto es una opción un poco más intermedia y mejor. Si bien acá también hay desperdicio, porque hay pisoteo, hay orina, hay heces, esto, cualquiera de estos dos, es mucho mejor que esto que ustedes ven acá. Y hasta acá llegamos, Enolaje. porque lo que viene es enolaje. Para la próxima. ¿Preguntas? Ese ahí, el enolaje es el que lo envuelve en el rollo también, ¿no? Exactamente, pero con un alto contenido de humedad. ¿Eso se puede hacer con cualquier especie o hay ciertas especies? O sea, sí se puede hacer con cualquier especie, pero ¿te conviene? Sí, lo puede hacer con diferentes especies. Sí, sí. Obviamente que hay especies que tienen mejor calidad que en otras, entonces tenés que evaluar el costo que te lleva hacer el enolaje, el enolaje de una festuca con pastobillo que de una alfalfa. Bueno, ahí tendrás que analizar si te conviene o no, digamos. O sea, es una cuestión de número eso. Pero técnicamente vos lo podrías hacer. Pero esa acá no se usa mucho. Yo lo he visto muy pocas veces. Hay un solo productor que tiene la máquina o tenía la máquina para hacer enolaje, que ya no lo hace más. Después casi no lo he visto. Sí en la provincia de Buenos Aires. Y tiene que ver con el costo. Claro, más caro. ¿Preguntas, chicos? No. No, Juan, no. Por ahora venimos bien. Nos vemos el jueves por la mañana, entonces. Bueno. Dale, buenísimo. A la Nos mañana. vemos, profe. Chao. Bueno, listo. ya tienen en el PEDCO, tienen habilitado la unidad 2 con el material bibliográfico. Es una sola bibliografía, un libro entero de conservación de forraje. Pero es espectacular. Un libro espectacular. ¿Sí? Profe, Sí. después podría actualizar el Power porque tiene este no tiene, usted tenía otras cosas por ahí, tenía más cosas. ¿Cómo? El que presentó tenía un par más de cosas. ¿El que presenté dónde? Recién. Con respecto al que está en el PEDCO, Sí. ¿qué cosas puede haber diferencia? No me acuerdo bien. Y había un par de imágenes y unas cosas. Bien, bueno, sí, no hay problema. Listo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí, dale, Juan. Nos Nos vemos. Nos vemos, chicos. Hasta luego.